Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera jornada de investigación. Vamos a esperar unos minutitos mientras se terminan de incorporar los participantes y arrancamos en 2 minutos. Bueno, mientras terminamos de incorporar a los participantes, les doy la bienvenida a la tercera jornada de investigación, en esta oportunidad sobre desarrollo humano y vulnerabilidad en los extremos de la vida. En la primera jornada habíamos debatido sobre vulnerabilidad y niñez. El año pasado tuvimos la jornada sobre políticas públicas de acompañamiento familiar y su incidencia en la vida cotidiana en las familias, y este año decidimos volcarnos hacia los extremos de la vida y los derechos vulnerados en los mismos. En esta oportunidad, para hablar sobre derechos vulnerados en la niñez, contamos con la participación de la doctora Úrsula Basset, y para hablar sobre las etapas de ancianidad, contamos con la participación de la doctora Isolina Dabove. Ellas expondrán los temas y al finalizar ambas exposiciones se abrirá un espacio para preguntas, debates, consultas, sugerencias. Recuerden que pueden hacer las preguntas por chat y se las vamos a estar compartiendo a las oradoras al finalizar ambas exposiciones. Bueno, si están de acuerdo, comenzamos primero por Úrsula, por la niñez, y después seguimos por Isolina. Úrsula es abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, profesora titular con dedicación especial a la investigación en Derecho de Familia y en Derecho de las Sucesiones por la Universidad Católica, directora del Centro de Investigación en Familia y de la revista EDFA de la UCA, directora de las carreras de especialización en familia en UCALP y UCASAL, secretaria general de International Society of Family Law y de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas. También es miembro de la subcomisión redactora del Código Civil y Comercial Argentino en régimen patrimonial de matrimonio. Premio ACSIT de la Academia Nacional de Derecho, 2 veces becaria postdoctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Privado. Úrsula, te doy la palabra. Bueno, un gusto enorme estar otra vez acompañando al ICL en estas actividades de investigación que va promoviendo año tras año. Gusto duplicado porque nos vuelve a encontrar juntas a Isolina Dabove, a la prestigiosísima Isolina Dabove, pero además a la queridísima Isolina Dabove y a mí, lo cual me da alegría especial. Y también porque vi que por ahí estaba Dolores también, así que le mando un saludo. No alcancé a ver todos los participantes de la reunión, seguramente hay algún otro conocido. Bueno, nos han pedido hablar de la vulnerabilidad en los extremos de la vida. Estrictamente hablando, eso me remitiría al comienzo, pero pienso que la idea que tenían los organizadores es que hablaran más bien del tema de niñez. Creo que la niñez es la que pone tal vez más palmariamente de manifiesto una continuidad entre lo que va a exponer después Isolina Dabove y lo que me toca a mí, porque niñez habla invariablemente de intergeneracionalidad y de una relación inescindible entre el niño que está en proceso de crecimiento y el núcleo familiar del que depende para que ese crecimiento sea posible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hablar sobre las condiciones del acceso a la libertad, al hablar de las condiciones del acceso a la autonomía de los niños, en los casos Germán contra Uruguay y en otros casos, un caso muy dramático, ¿no? En el que trata a la situación de niños separados de sus padres y de sus contextos familiares, dice que
único camino para que el niño pueda alcanzar la libertad, y eso lo sabemos incluso por la antropología, cualquiera sea su orientación, es que el niño tenga la posibilidad de crecer en un núcleo familiar o cuasi familiar que le permita ese desarrollo. Eso mismo es lo que nos dice el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tengo acá a mi costado en la pantalla, que dice: convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus roles. Y más adelante dice: teniendo presente, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Y hay otra frase que es un poco el pilar de la exposición, que por eso, si me permiten, la voy a leer otra vez, aunque, digamos, exigiendo la paciencia de ustedes por la lectura, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Claro que la contracara de lo que yo estoy diciendo, la contracara, es la ausencia, la privación. Y esto me remite al punto, a la otra categoría que nosotros tenemos que cotejar. El concepto era vulnerabilidad, digamos, explorar la vulnerabilidad. Un concepto era niñez, y ahora hay que relacionarlo con vulnerabilidad. Tengo que decir que yo parto de un concepto de vulnerabilidad que no es el de categoría vulnerable o de sector vulnerable, sino de la vulnerabilidad como una nota que define la naturaleza humana. La naturaleza humana, todos somos vulnerables, porque ninguno de nosotros se basta a sí mismo para su propia realización. Es decir, todos nosotros necesitamos de los prójimos, de los que nos rodean, para tener condiciones de resiliencia. Y la vulnerabilidad justamente supone, la vulnerabilidad entendida como una condición humana universal, supone como contrapartida la interdependencia, y supone que esa interdependencia y el reconocimiento de esa independencia, en lugar de los patrones decimonónicos que nos presentaban la idea del individuo fuerte y autónomo como un modelo del derecho, esta idea de la vulnerabilidad puede equipararse a un nuevo concepto de igualdad que mire al derecho desde el débil y no desde el fuerte, y que en ese sentido nos permita ver esa debilidad como un punto de partida de interdependencia y así de resiliencia. Las limitantes que nos llevan a ser vulnerables son esencialmente nuestra propia corporeidad y nuestra propia finitud. Nos vamos a morir, verdad más democrática no hay, y nuestro cuerpo nos limita, nos condiciona en todas las etapas de la vida. Es decir, nos condiciona de múltiples maneras, y la aceptación de esos condicionamientos es en buena medida parte de la posibilidad de resiliencia. Esos condicionamientos no nos hacen menos dignos, al contrario, nos dignifican. Es lo que vemos en la dignidad de una persona en estado terminal, en su lecho de muerte. Es lo que vemos en la dignidad de cualquier persona frágil. Es lo que vemos en la dignidad de cualquier persona que sufre. Es decir, la dignidad humana, lejos de achicarse, se acrecienta en la vulnerabilidad, y en ese sentido el derecho tiene un deber de reconocer en esa vulnerabilidad un espacio de dignidad humana. Entonces, partiendo de esta idea, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no pretendo de ninguna manera que imponérselo a nadie, ni que sea compartido. Este es mi marco teórico, pero mi marco teórico me avecina enormemente a lo que después puede exponer la doctora Dabove en su parte. De mi parte, al hablar de niñez y vulnerabilidad, tengo que empezar porque el niño es, en primer lugar, justamente por ese nivel de interdependencia que tiene, que es incluso a veces mayor que el que tiene un adulto mayor, un viejo, como dice Isolina, el niño es muy susceptible a las vulnerabilidades de los adultos. Es decir, es muy permeable a los contextos en los cuales crece, y muy permeable a las afectaciones que tenga ese contexto en el que se desenvuelve. Por ahí un punto de partida es pensar en la idea de
la falta de madurez del niño, que nosotros veíamos ahí, la falta de madurez física y mental, y lo que eso implica como deber de protección y cuidado, y empezar por pensar qué es lo que esto significa a nivel social. Y a nivel social, si yo lo pienso, lo primero que tengo que advertir ahora, post pandemia, es el 60% de niños pobres. Es decir, lo que yo tengo es como si me tiraran en la cara un baldazo de agua y me dijeran, ¿vos te diste cuenta que 2/3 de la población infantil argentina es pobre? Está debajo de la línea de pobreza. ¿Vos te diste cuenta que esos 2/3 de niños pobres están creciendo con madres, en hogares de muchos de ellos están creciendo en hogares de jefatura de hogar, con jefatura de hogar femenina, de madres que en general están solas y que tienen a su cargo y son más pobres cuanto más hijos tengan y cuanto más temprana sea la edad de esos niños? Porque porque a poco que pensemos, tenemos que pensar esto otro, te diste cuenta de que esas madres son las que crían la mayoría de los hijos en Argentina, más de la mitad, y que esta es una pobreza que en realidad se va a arrastrar a la generación venidera, y que esta pobreza, sobre todo porque se acentúa cuanto más temprana es la edad de los niños, significa que esos niños van a tener un desarrollo pauperizado. Ustedes saben que los primeros 5 años de vida son centrales para el desarrollo de la persona, van a tener un futuro comprometido. Un futuro comprometido. Entonces, una primera comprobación es este impacto que tiene sobre todo la configuración social de las familias, hogares de jefatura femenina, madres solas, con muchos hijos, muchas veces de diferentes padres, cómo esa configuración del hogar tiene incidencia, impacta, por qué los chicos son especialmente sensibles al entorno en el que están. Pero lo cierto es que tenemos este primer dato, y este primer dato que nos está embargando el futuro del país. Es decir, que es un dato urgente, que es un dato que obviamente los chicos no votan, así que eso no va a aparecer, no es un tema de las elecciones, ustedes lo vieron problematizado las elecciones, no mucho, no es un tema que en general tenga prensa, pero es un tema dramático, es un tema completamente dramático. Si ustedes me permiten, entonces, este baldazo de agua fría con el cual tenemos que empezar a pensar en qué país vivimos. Porque no es el país que nosotros creíamos, el país en donde Argentina es un país de clase media. Argentina tiene más de la mitad de los chicos pobres, más de la mitad de sus niños pobres. Ahí tenemos primero un primer enorme capítulo de vulnerabilidad en donde creo que deberíamos tener un compromiso primordial para trabajar. Yo decía que los niños son especialmente permeables al entorno en donde desarrollan su infancia, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de algunas de las derivaciones que tiene esta apreciación principal. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es la trata. Yo voy a empezar, perdón, con que empiece con algo dramático, pero vamos a tener altos y bajos, hay cosas que van a ser menos dramáticas, algunas que van a ser más dramáticas. Esta es probablemente la más dramática de todas, tiene que ver con la dignidad humana, y tiene que ver con padres que en situación de desesperación, a lo mejor por dependencia, por adicciones diversas, y esto lo hemos visto en el último tiempo, y también tiene poca emergencia, digamos, en los medios de comunicación social, pero genera un grado de angustia que es infinito, que es el hecho de que los niños sean comercializados, sean alquilados por día para pedir, para mendigar, para robar, para lo que sea, para cosas mucho más dramáticas que prefiero no enunciar y librarlas a lo que ustedes ya se imaginan, son indudablemente tragedias de la vida social. Niños que se compran y se venden. La Argentina ya fue condenada por trata ante la Corte Interamericana en un caso de compra y venta de niños, donde la Corte dice no está probado, pero es evidente, que es el caso Fornerón contra Argentina. En este caso ya no se trataba de una compra y venta de un niño que tiene 8, 7, 6, 5, 4 años, se trata más bien de niños que se venden al nacer, tenemos como tema mucho más polémico para sumar lo que nos dijo la alta comisionada contra la trata de niños,
las dos últimas relatoras sobre la trata de niños en el Comité de Derechos del Niño de la ONU, ambas dijeron que la maternidad subrogada es una forma de trata. La maternidad subrogada comercial, no la de benevolencia, es una forma de trata, que en la medida de lo posible debería ser prohibida y que los jueces deberían velar e investigar porque no haya compra y venta de niños en la maternidad subrogada ni en la adopción. Ninguno, yo hice un análisis de como 40 y pico, 50 fallos que salieron en el último tiempo, este análisis es de hace un par de meses, realmente de todos esos fallos solamente 2 jueces se ocuparon de indagar si había o no compra y venta de niños. Esto significa que nuestro barómetro de dignidad humana de la infancia está enfermo, está padeciendo una patología muy grave. Porque está bien, a veces son estrellas que salen en los diarios, que se visten muy lindo, que sacan lindas sonrisas, y que presentan a sus chicos en distintas instancias, pero los chicos no se compran ni se venden, ni por estrellas, ni por gente común, no se compran ni se venden, es una cuestión de principio, tiene que ver con la dignidad humana. No importa si lo hace la mujer pobre de Corrientes, no importa si lo hace la subrogante de California, la subrogada de California. No me interesa si se pagaron 20.000, 10 o 15 o 2. No me interesa. Un chico no tiene precio, no se compra, no se vende. Ni lo puede comprar una actriz de cine, ni lo puede comprar un conductor, no lo puede comprar nadie. Chico no se compra y no se vende, y hasta que la Argentina no sancione la compra y venta de niños, no la tipifique como un delito penal, les recuerdo que la Corte Interamericana en el año 2011, el caso Fornerón contra Argentina, condenó a la Argentina para que tipificara la compra y venta de niños como un delito penal, y esto es algo que la Argentina sigue incumpliendo hasta el día de hoy. Cuando uno pregunta, nos dicen los lobbies son fabulosos, no se puede hacer nada. Ah, entonces es un secreto a voces. Bueno, esto es una tragedia, es una enfermedad social que tenemos. Compramos y vendemos chicos. Vergüenza nos tendría que dar, pero a algún nivel está naturalizado. Cuidado, no estoy hablando de la maternidad subrogada de beneficencia, que es completamente otra órbita, uno puede estar de acuerdo o no, es otro debate. Estoy hablando de este debate, de la compra y venta de niños en adopción, del alquiler de niños para cosas cotidianas, y de la compra y venta de niños en los casos de maternidad subrogada. En todos los casos el elemento tipificante es el mismo, hay un niño que tiene precio, eso es inaceptable. Los niños son vulnerables, porque ¿cómo se van a oponer? ¿Qué van a hacer los niños para defender que ellos tienen dignidad? Y que si un adulto no se compra y no se vende, un niño mucho menos. Bueno, ahí estamos. Después hay otros temas que son un poco más políticamente correctos, como por ejemplo si pensamos en el tema de la educación, el derecho del niño a la educación, y bueno, ahí vamos a ver todo lo que ha pasado en la pandemia, con la dificultad de los niños. Veo que la educación es un todo, no es solamente la formación, es decir, el módulo, voy a la escuela, me tiran un montón de conocimientos, yo me los mastico, me los trago y crezco. No. Porque no es solamente la información que el niño recibe, sino la formación que también es social, es la de intercambio con los compañeros, es la de intercambio con el docente, que tiene mucho que ver con la presencialidad. Es comprensible que la pandemia haya dificultado algo de esto, pero es una urgencia terrible, acuciante, retomar esto, porque si no va a ser una generación que perdió 2 años de su vida. Entonces, indudablemente, y más allá de todo debate político, creo que ahora oposición y partido gobernante consideren que esto es un tema en el que coinciden, los niños necesitan un espacio de educación. Pero sobre la educación hay que decir algo más. Los chicos tienen derecho a una educación de naturaleza plural, una educación que sea respetuosa de sus raíces culturales, étnicas, religiosas, es decir, una educación que sea diversa y que sea receptiva, sin mutilar la integridad del niño, sino fortaleciendo esas diversas identidades culturales que están implícitas en cada uno de los niños. Esto la Corte Interamericana lo tiene dicho muchísimo, sobre todo con las niñeces indígenas, ¿no es cierto? Otro capítulo es la niñez migrante, es decir, los niños que o bien nacen por mejores condiciones en otro territorio, o bien son trasladados cuando son mayores
a veces también por trata, a países vecinos. Argentina tiene menos problemas con la niñez migrante que lo que tiene Chile, que lo que tiene Colombia, por ejemplo, porque Argentina es permeable, permite que se anote en el colegio, permite el acceso a la salud gratuita para los niños migrantes. En ese capítulo estamos un poquitito mejor que en otras partes. Otro tema que también es difícil, polémico, voy a dejar también un ratito más de descanso después de este tema polémico para que no se me asusten demasiado, es la orientación sexual. Es decir, otro de los temas que nosotros tenemos en la Argentina, la identidad sexual, para ser más explícito. Uno de los temas que se está planteando en Argentina y que en este momento requiere un análisis un poco más profundo es el tema de la niñez trans, que es un tema que en Argentina también tiene una legislación que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 24, consideró de avanzada, pero cuya implementación requiere algunos ajustes. Cuando nosotros contamos en el extranjero, la Argentina tiene ley modelo, cuando nosotros contamos en el extranjero cómo se implementa, tenemos que ver hasta qué punto hay resguardo de la autonomía progresiva del niño. Nosotros tenemos, digamos, la mayoría de los organismos internacionales en materia de endocrinología nos dicen que los tratamientos endocrinológicos no deberían suceder hasta después de la pubertad. Sin embargo, Argentina anticipa el cambio de sexo a veces a los 4 y 5 años. Cambio de sexo registral. ¿Qué grado de autonomía tiene un niño para decidir ese destino? No nos resulta claro. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos resguardar una identidad del niño, la situación de las personas trans es enormemente dolorosa y requieren ser acompañadas y hacen trayectorias a veces exitosas de integración. Lo que necesitamos es asegurarnos de que esto no sea una intervención adulta, sino que sea algo que nazca genuinamente de la infancia, y no una intervención paternalista de un grupo adulto. Esto Argentina, a pesar de que tiene una ley modelo en el sentido de que es sensible a la niñez trans, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, Argentina está fallando en respetar y resguardar esa progresividad para prestar consentimiento que tienen que tener los niños para asegurarse de que en lugar de ser un acompañamiento, en realidad sea una intervención dañosa. Si estamos a los estándares internacionales, muchas de nuestras intervenciones son dañosas. Perdónenme, yo digo así como veo las cosas, después ustedes me tiran con lo que quieren, ¿eh? Acá todo el mundo es libre de venir y decir, mira, estoy en completo desacuerdo, mira, me parece una barbaridad, o sea, es bárbaro, de eso se trata, de intercambiar. Yo digo las cosas que a mí me preocupan como yo las veo, y la preocupación es muy grave. Sigo con un tema más. Nosotros decíamos, es de enorme importancia que la niñez pueda desarrollarse en un ámbito familiar. Este es el otro capítulo. Acabamos de terminar una investigación sobre la niñez sin cuidados parentales en la UBA. Es un proyecto de CIT, de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Acabamos de terminar 100 encuestas de la provincia de Buenos Aires y la capital. Lo que tenemos es que la mayoría de los apoyadores, ya sea por falta de recursos o por otras razones, no decretan la adoptabilidad de los niños. Los niños están institucionalizados en condiciones en las cuales no siempre resulta claros, o cuidados por parientes cuya idoneidad no es posible evaluar por falta de recursos. Y en virtud de todas estas razones, hoy estamos en condiciones de decir que probar con números que lo que nosotros nos temíamos, que es que los niños ven la adopción cada vez más lejos en el horizonte, si no imposible, es verdad. Es verdad, y necesitamos un cambio de ley. Esos niños están en una situación dramática, necesitan nuestro acompañamiento inmediato. Además de que no hay censos adecuados de población de niños en estas circunstancias, y necesitamos clarificar cuántos niños están en esta circunstancia intermedia, cuántos niños no han sido separados de sus padres, pero están viviendo en situaciones que son alarmantes, porque todos esos niños están sufriendo diversas formas de abuso, y nosotros necesitamos asegurarnos de que estén bien. Esa es una población enormemente vulnerable, y tenemos mandato del Comité
Comité de Derecho del Niño es de ocuparnos de ellos. Hablando de eso, vamos a pasar a todas las demás contingencias en que el niño sufre por la familia. Porque el niño privado de familia no es solo el de la familia pobre, no solo el de la familia de bajos recursos, o de la familia que tiene conflictos con la ley, sino que, ahí podríamos hablar de los niños que están encerrados con sus madres, o que no pueden ver a sus madres que están en situación de encierro. Voy a dar un pasito más y voy a decir, todos los niños que participan en un conflicto familiar deberían recibir asistencia del Estado, porque sufren. Primero, las víctimas indirectas de violencia, no cabe ninguna duda, porque víctima indirecta de violencia es víctima directa de violencia en el caso de la infancia. En segundo lugar, los niños que participan en los divorcios. ¿Qué clase de acompañamiento brinda el Estado para asegurarse que ese niño no padezca la tirantez de las relaciones de sus padres? Y esta es una patología que no reconoce clase social, y con la que tal vez somos bastante más contemporizadores cuando la clase social es media alta, porque algunos padres de clase media alta, a ver si recibieran los mismos estándares de evaluación que los que son más pobres. Lo que sufren los niños cuando un padre no le paga alimentos es violencia económica. Lo que sufre un niño cuando un padre lo utiliza para generar conflicto con el otro progenitor es violencia vicaria. Entonces, en todos los casos, creo que este es un tema que por no tratar la esfera de autonomía de los adultos, por no molestar los derechos de los adultos a divorciarse o no divorciarse, no estamos analizando. Y no tenemos derecho, porque si nosotros creemos de verdad y profesamos como dogma de fe que el interés del niño es superior, entonces tiene que ser superior en serio. Tiene que ser superior en serio, ¿no? Bueno, lo mismo podría decir de todos los demás procesos de familias, de filiación y todos los demás que tratemos. El centro tiene que ser el niño y el empoderamiento, el refuerzo de sus relaciones familiares, que es lo que lo hace crecer. Voy cerrando. Obviamente podría hablar de los niños en situación de conflicto armado, que no es relevante en este caso, lo vamos a saltear, los niños en comunidades indígenas, que un poco los referimos cuando hablamos de la niñez y sus derechos culturales, el acceso a la cultura y a la religión, y quisiera hablar de los niños que se mueren y de los niños que nacen. Los niños que se mueren. ¿Cuánto hablamos de los niños moribundos? Casi nunca hablamos de los niños moribundos, de sus derechos, del deber de acompañarnos, de acompañarlos, del deber de estar para ellos, de qué se puede hacer en los hospitales para acompañar a esas familias que tienen niños que mueren. Ahora voy a hablar del otro extremo de la vida. Hace poco estuvimos en Argentina, hoy no me privé de ninguna polémica, de ninguna, hace poco tuvimos la ley de aborto en Argentina. Yo estoy completamente en contra, así como resuene de polémico, en que se penalice una mujer que atraviesa la tragedia de un aborto, que en un momento realmente de mucha angustia llegó a esa situación, y la mujer no tiene que ser penalizada, salvo obviamente que sea una cosa atroz, ¿no? Pero en principio no tiene que ser penalizada. Estoy completamente en contra. Ahora, despenalizar el aborto no es dar derecho a decidir sobre la vida del propio hijo. Son dos cosas muy distintas. Argentina creó un derecho por el cual hoy en día los niños tienen derecho a la vida si sus madres los quieren. Si sus madres no los quieren, hasta las 14 semanas pueden decidir abortarlos. Es una de las legislaciones más crueles del mundo. Casi ninguna legislación llega hasta las 14 semanas con el derecho a abortar. Y el derecho a abortar significa que el derecho a la vida del niño, que para el derecho argentino es persona, nosotros dijimos, si lo van a aprobar la ley de aborto, modifiquen el comienzo de la existencia de la persona. Esto no se hizo, de modo que en Argentina el hijo no nacido es hijo y es persona. Entonces, esa persona, ese niño, tiene derecho a la vida solamente si es querido. Y esto es terrible, porque significa que los niños que no son queridos ni siquiera tienen derecho a vivir. Es como mensaje social, incluso como mensaje legal, como narrativa, como retórica. Es terrible, es terrible. Entonces, uno puede estar de acuerdo, no puede discutir la despenalización, me hubiera parecido razonable. Otra cosa es dar un derecho arbitrario, sin tener que expresar razón, a que una madre, porque sí, porque el niño tiene síndrome de Down, porque es mujer y yo quería un varón, por lo que sea, o por razones graves, pero en ese caso hubiera sido mejor que alegar a las razones, tenga un derecho
una carta franca, 14 semanas para decir si ese niño vive o no. Eso me parece que es violar la igualdad, violar un derecho a la igualdad muy profundo, que es que todos tenemos los mismos derechos, seamos queridos o no, y que el hecho de que los otros nos quieran o no, no nos define, ni define nuestra dignidad ni nuestros derechos. Y que una categoría, un grupo de seres humanos hoy en día tenga un derecho a la vida condicional, y que el Estado haya decidido que ese grupo de personas tiene un derecho a la vida condicional, me parece terrible, me parece un retroceso. Con independencia del debate de la despenalización. Me callo la boca, creo que tiré todas las bombas que podía tirar, juro que no las tiré a propósito, pero la infancia me duele, y me duele en cada uno de los pasos que fui relatando, y lo digo como me duele, muy gustosa de escuchar las reacciones de ustedes y de aprender de lo que quieran contestarme, o decirme, o intercambiar. Gracias. Muchas gracias, Úrsula, por tan clara y alarmante, déjame agregar, exposición, ¿eh? Ahora están llegando mensajes de agradecimiento, de felicitaciones, preguntas, que después te voy a compartir una vez que termine Isolina. Particularmente creo que los derechos del niño se usan mucho en lo discursivo, pero en la práctica todo el mundo se olvida de aplicarlos. Bueno, ahora sí, pasamos a Isolina. Ella es abogada graduada en la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Católica III de Madrid, y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica, en el Instituto de Investigación Jurídica y Social Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas centrales de investigación están referidas a la filosofía del derecho y al derecho de la vejez. Recuerden que al finalizar las exposiciones se abrirá un espacio para debate. Por favor, recuerden también hacer las preguntas por chat, yo se las voy a estar pasando. Y bueno, ahora sí, Solina, te doy la palabra. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Gracias, Úrsula, por todas tus muy sugerentes y provocativas reflexiones. Seguramente se va a organizar acá un muy buen diálogo. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos, y a esta querida universidad que nos abre sus puertas para debatir en un clima de democracia, ¿no? En un clima de real de libertad de pensamiento, lo cual agradezco profundamente. Bueno, a mí yo voy a compartir un PowerPoint, me resulta más, a mí más ordenado contar con esta herramienta, y en mi caso me voy a referir, como ya se anunció, al otro extremo del ciclo vital completo, como diría Erickson, que es la vejez, ¿no? Voy a compartir ahora mismo, ustedes me dirán si se ve. Se ve, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, si no se escucha bien mi voz, me avisa, porque no, al menos de este lado, desde el lugar donde estoy no escucho ninguna interferencia, no escucho nada, pero si hay algo negativo me avisa. Bueno, les propongo que pensemos qué significa envejecer con derechos. Esta expresión es el lema que una red de ONGs de todo el mundo ha acuñado para trabajar bueno, a lo largo de esta etapa. Envejecer con derechos. Como sabemos, preguntarnos acerca del sentido de esta posibilidad de envejecer con derechos, conecta también con otra pregunta que esta artista plástica que se llama Ana Gallardo la expresó en una instalación que se llamó Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Saber cómo envejecer con derechos es, de alguna manera, reconocer el lugar que le asignamos a esta etapa de la vida en nuestra cultura, ¿no? En el desarrollo vital. Y como ustedes recordarán, y ya... Marina, te interrumpo un segundito.
¿No tendrás auriculares para ponerte? Porque se escucha como interferencia. Voy a ver si los que tengo me sirven para la computadora. Y si no, me apago yo. Otra, Listo. más fácil, me apago la cámara y ustedes ven el power. Dale, pues se escucha como una Sí. descarga. Perfecto. Bueno, no importa. Gracias por la... No, por favor. Ahí creo que se va a escuchar mejor. Sí, ahí se escucha perfecto. Ah, viste, bueno. Sí, No sé mira qué está pasando. Porque miren, estoy conectada a un cable, no es Wi-Fi. Claro. No, allá se escucha sin ninguna interrupción. Muchas gracias, perdón. No, gracias a ustedes, a vos por avisar. Entonces, como les decía, a partir de esta instalación que llevó a cabo Ana Gallardo, a través de sus charlas con personas mayores, ¿no? Personas mayores comunes y corrientes, pero que, según ella, guardaban en su memoria retazos de vida que con ella, mejor dicho, transformó en obra de arte, ¿no? Y el leitmotiv tenía que ver con esta cuestión de encontrar un lugar para vivir cuando seamos viejos, que es la pregunta que está del otro lado, en la otra cara del interrogante acerca de qué significa envejecer con derechos. Entonces, para poder abordar esta pregunta, voy a hacer un enfoque tridimensional, ya que parto de un concepto trialista, valga la redundancia, del mundo jurídico, conforme lo desarrolló Werner Goldschmidt, Zuro Caldani, y bueno, yo misma al pertenecer a esta escuela. Entonces, desde el punto de vista de la realidad social del mundo jurídico, ¿qué significa envejecer con derechos? Bueno, principalmente hoy, tal cual lo demostró la pandemia, implica vivir atravesadas o atravesados por prejuicios en relación a esta etapa de la vida que Robert Butler en 1969 denominó como viejismos. Estos viejismos, a su vez, son interseccionales, porque el rechazo de la vejez, ¿no? De lo que significa en el imaginario colectivo, vejez sinónimo de enfermedad, decrepitud, inutilidad, costo social, etcétera, etcétera. Esta lectura de la vejez, a su vez, lamentablemente, hoy todavía conecta, interactúa con otras prácticas de discriminación, como es el caso de los patriarcalismos, o bien los discapacitismos, si me permiten usar esta palabra, o bien el racismo, o bien la condición económica, la condición social, etcétera, etcétera. Entonces, esta interacción de elementos de discriminación hacen que la persona mayor esté expuesta a vivir situaciones de discriminación y violencia que, por supuesto, dañan su vida, su persona, afectan la esfera de la autonomía, como antes Úrsula mencionó en relación a la niñez, lo mismo ocurre en relación a la vejez. Y esto los transforma, en primer lugar, en seres vulnerables o situados en contextos de vulnerabilidad. Ahora bien, desde la misma práctica jurídica, desde los tribunales, se fueron desarrollando algunas herramientas teóricas para detectar cuándo un hecho puede ser calificado de discriminatorio, en sentido negativo. Y allí al menos aparecen al menos tres grandes condiciones para que un hecho sea calificado de viejista o de discriminatorio múltiple, en sentido múltiple. Tenemos que estar frente a un hecho que claramente viole el principio de igualdad, que puede ser desarrollado de manera activa o pasiva por cualquier sujeto, incluso instituciones u ONGs superaltruistas, no están exentas de cometer este tipo de acciones o interacciones. El segundo elemento es la existencia de efectos negativos directos y corroborables sobre la vida de la víctima que vulneran sus derechos y su posición social. Y el tercer elemento, muy importante, es cotejar que no exista ninguna razón que sustente esa distinción o trato diferente de la cual ha sido objeto. O sea,
no toda distinción, no toda discriminación en este sentido, ¿no?, de distinguir a esta persona o este grupo de otras, implica de por sí una calificación negativa, sino que debe darse los tres elementos en su conjunto para que en el derecho estemos hablando de viejismos, o bien de viejismos interseccionales. Bueno, la Corte Suprema Norteamericana, como ustedes saben, desde los años, fines de los años 30, 40, fue desarrollando este concepto de categorías sospechosas, y la exigencia de desarrollar un escrutinio estricto en relación a estos tres ítems para determinar si efectivamente estamos frente a un hecho de discriminación condenable con las herramientas jurídicas de las que se dispongan en ese momento. Bueno, frente a este escenario viejista que da lugar generalmente a estos hechos de discriminación, como los hemos graficado, se abren hoy, en gran medida en virtud de la pandemia, los desafíos que componen hoy esta nueva rama que hemos llamado derecho de la vejez. Hay desafíos vinculados a la desactivación de la discriminación hacia la persona mayor, en su condición de fin en sí, diría Kant, ¿no? También hay desafíos vinculados a la autonomía, más o menos en la misma línea en que Úrsula fue trabajando este concepto. Hay desafíos en torno a la inclusión, la interacción, la participación, que se ve muchas veces obstaculizada por el almanaque nada más, y no por otro dato relevante. También hay desafíos en materia de cuidados, asistencia o protección, y por último, en cuanto al acceso a la justicia y las garantías procesales. Ustedes ven en pantalla palabras entre paréntesis que aluden a un principio general que orienta este foco de atención del derecho de la vejez. Muy bien, frente a esta realidad social, entonces, que podemos calificar de discriminatoria en relación a las personas que, por el solo hecho de ser mayores, hoy contamos con derechos formalmente estipulados como base para la acción que nos permita construir un envejecimiento con derechos. Esos estándares están incluidos tanto en nuestra Constitución Nacional como en tratados internacionales y en algunas legislaciones de emergencia y catástrofes que no solo rigen a nuestro país, sino en otros estados de la región. En relación con el derecho argentino, voy a hacer un simple, muy rápido recorrido. El reconocimiento de los derechos de las personas mayores tuvo un primer anclaje en un decreto del Poder Ejecutivo del año 1948, que formalizó la Declaración de los Derechos de la Ancianidad de Eva Perón, y que luego se incluyeron en la Constitución del 49. De este reconocimiento quedó un resabio, y es el del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que se refiere a los derechos de la seguridad social. Pero en 1994 el tema vuelve a ingresar en el seno de la Convención Constituyente, y fue incluido entonces un término que es ancianidad dentro del artículo 75, inciso 23, a fin de ordenar al Congreso Nacional que lleve adelante todo tipo de medidas que promuevan acciones positivas, es decir, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos. En nuestras provincias también contamos con cierto reconocimiento, no todo estos reconocimientos responden a la mirada actual de la vejez, pero al menos están presentes en el mandato constitucional de ese Estado, y ha dado lugar a numerosas legislaciones en la materia. Por otro lado, como sabemos, después de la reforma del 94, los derechos clásicos de la Constitución se ampliaron
con la recepción de los tratados internacionales de derechos humanos, no los voy a mencionar, pero sí voy a dar un lugar especial dentro de estas bases normativas para envejecer con derechos a nuestra querida Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que ustedes ven en pantalla, en una versión de lectura fácil y accesible, que la pueden encontrar en el Ministerio de Justicia de la Nación, como derecho fácil, ahí está el link, y que tiene como fin la difusión masiva, ¿no? No está destinada solo a las personas mayores, sino a cualquiera que quiera tener un acercamiento rápido de este tratado. Hoy esta convención cuenta ya con 8 estados parte, entró en vigor gracias a Costa Rica, por ser el segundo estado que se sumó, y esta entrada en vigor se produjo en enero de 2017, en Argentina la incorporación se concluyó el 23 de octubre de 2017. Como sea, junto con, este tratado, ayer precisamente Argentina ratificó un nuevo tratado, que lo traigo a colación porque es novedoso y conecta totalmente con el tema que hoy nos ocupa, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, ¿no? Que entró en vigor en febrero de 2020, gracias, como dice en la pantalla, a las ratificaciones de Uruguay y México. Ayer el Congreso de Diputados, en una sesión maratónica, aprobó, digamos, dio la otra media sanción que faltaba para que el derecho argentino la adopte. En cualquier caso, ambos tratados tienen hoy jerarquía supralegal, pero la Convención de Personas Mayores ya cuenta con media sanción en el Senado, otorgada el año pasado, para reconocer su jerarquía constitucional. Bueno, en cualquier caso, estos instrumentos normativos a los que aludí nos permiten volver a pensar, bueno, qué significa la igualdad, de qué hablamos cuando nos referimos a los derechos básicos y a los daños, a los efectos negativos, y cuáles serían las razones suficientes o insuficientes para calificar a un hecho de discriminación. Recordemos que todos los derechos humanos tienen como fin trabajar sobre la igualdad y la no discriminación. Bueno, muy bien, dentro de este entramado, sobre todo, ahora me refiero a la Convención de Personas Mayores, hay un catálogo enorme de derechos fundamentales que nos permitirían envejecer de manera plena, ¿no? Sin viejismos. Esos derechos van desde el reconocimiento de personas, como ante la ley, en igualdad de condiciones que todas las demás, hasta el derecho a no ser discriminados, el reconocimiento de la capacidad jurídica, de los derechos fundamentales y personalísimos, como la intimidad, el honor, el buen nombre, ¿no? Que hacen a nuestra identidad. Derechos de autonomía hay muchos en la Convención Interamericana, ya que uno de los aspectos más vulnerados en la vejez es ¿no? La posibilidad de ser dueños y señores de nuestras propias vidas, tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras libertades, sobre nuestro espíritu, nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, nuestra sexualidad. Y entonces, con esa misma mentalidad, es decir, con el propósito de fortalecer a las personas en este aspecto de la vida que está tan devaluado en la vejez, es que se desarrollaron un nutrido número de derechos, como los que ven en pantalla, que no puedo ahora, digamos, profundizar por razones de tiempo, ¿no? Pero que van desde el derecho a la vida, a la salud, al consentimiento informado, a otorgar directivas anticipadas, el derecho a la integridad física, moral, y a la lucha contra el abuso, la violencia y el maltrato. Si hay un flagelo invisible en la vejez, es ¿no? El del maltrato. Hace 2 días se viralizó una situación espantosa que vivía una señora de 100 años, al cuidado de una mujer que le pegaba, la torturaba. Miren, lamentablemente esto es común, ¿no?
y lo peor es que lo naturalizamos, ¿no? Como que no pasa nada porque ya la persona es vieja. Bueno, las libertades, los derechos patrimoniales, el derecho a un lugar en el mundo, que sería el derecho a la vivienda. En relación a la participación, la Convención ha puesto de manifiesto la importancia de la accesibilidad y la inclusión, los derechos familiares, a los que le da un lugar secundario en el catálogo de derechos, porque el primer obligado es el Estado, y todos nosotros como comunidad. Luego, los derechos de asociación, ocupación, trabajo, la recreación, la educación, el acceso a la cultura y los derechos políticos. El último grupo de derechos tiene que ver con la protección, la seguridad social, pero también la Convención introduce nuevos dispositivos vinculados a los cuidados. Esta es la terminología de la Convención. Cuidados domiciliarios, de largo plazo, en centros de día, y también se refiere a los cuidados paliativos, no solo en relación al derecho que tiene una persona moribunda, ¿no? a recibirlos, sino también el derecho de las familias a recibir asistencia para poder atravesar la pérdida, el acompañamiento en el buen morir de ese familiar querido que seguramente resulta muy doloroso. También hay normas vinculadas al papel del voluntariado, ¿no? Las redes afectivas que muchas veces suplen la falta de familia, porque en la actualidad la longevidad de la humanidad hace que muchas personas mayores estén muy solas, y allí el derecho de familia ya no pueda responder con eficacia porque justamente no hay parientes a quien acudir, ¿no? O si los hay, son colaterales, sobrinos o sobrinos nietos, y estos, desde el punto de vista de nuestro derecho positivo, no pueden ser obligados, como un heredero o un familiar en línea recta, ¿no? Un descendiente en línea recta. También hay derechos vinculados a las situaciones de emergencias, y la obligación también de desarrollar acciones positivas. Voy cerrando, para recordar que hay un reconocimiento muy importante de la Convención Interamericana en torno al acceso a la justicia, a la obligación de hacer ajustes razonables en los expedientes, en donde una persona mayor sea parte, ¿no? Y se abre la posibilidad de ir ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Cierro esta base normativa mencionando 3 proyectos de ley en los cuales participé en su redacción. Uno fue el año pasado para establecer un régimen de protección y atención de personas en riesgo en situaciones de emergencia humanitaria, que venía a completar el sistema de respuestas, de alertas, de alarmas, ante situaciones de emergencia que ya rige en Argentina desde el año 2017. Luego, un proyecto que me parece muy importante a la hora de hablar de vulnerabilidades, y es el de los geriátricos, ¿no? Y para eso hemos elaborado un proyecto de ley para regular el contrato de cuidados integrales gerontológicos en establecimientos, y por último, el proyecto de ley para regular de una manera integral los actos de autoprotección y las directivas anticipadas que están relativamente, de manera incompleta, desarrollados en nuestro actual Código Civil y Comercial. Bueno, cierro diciendo que esta realidad viejista hoy cuenta con herramientas formales que nos van a permitir desarticular estas prácticas negativas, pero todo esto será armonioso si lo conectamos con los valores que se pretenden realizar con este reconocimiento normativo de derechos. Esos valores tienen que ver con, primero, la valoración de la humanidad entera como fin en sí, la valoración del ciclo vital completo, vuelvo a Erickson, la valoración de la vejez como parte ineludible
de este ciclo evolutivo que nos hace seres humanos únicos, iguales y comunitarios. Vuelvo a los hechos de discriminación para señalar que la violación del principio de igualdad y esos efectos negativos y las razones suficientes también tienen que ser cotejadas a la luz de estos criterios de justicia o este enfoque gerontológico de la justicia que no debe estar ausente de los fallos judiciales o de nuestras prácticas que pretendan ser equitativas, ¿no? Cierro recordando que ya hay 2 fallos de la Corte Interamericana, en donde claramente ha dicho que la Corte que hoy las personas mayores cuentan con una doble protección, o una protección reforzada en materia de derechos humanos. El caso Poblete Vilches contra Chile, y el caso Muelle Flores contra Perú. Para cerrar, les comparto una frase muy linda de esta artista, Ana Gallardo, que dice que hacer lo que deseamos es un deber, pero hacerlo como queremos es un derecho. Espero que este encuentro sirva para volver a pensar las condiciones cotidianas, institucionales, jurídicas y políticas y económicas, en la cual vamos envejeciendo, de manera que podamos hacerlo como queremos y esto sea un derecho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isolina, también, excelente, clarísima. Hay muchas preguntas para ambas, muchas felicitaciones. Así que bueno, pero estamos un poco ajustados con los tiempos. Pero si quieren, hago las preguntas y hago una y una, y si ustedes tienen preguntas entre ustedes también se las pueden hacer. A ver, Úrsula, a ver, se habla mucho del derecho a la identidad. Si querés te tiro 3 preguntas y vos responde un poco esas 3. Hay varias más. Elegí mucho al público, María. No, hay de todo, la realidad es esa. Pero sobre todo los críticos, dale también espacio, ¿eh? Sí, te lo prometo. A ver, se habla mucho de identidad, del derecho a la identidad, primera pregunta. ¿Dónde queda el derecho a la identidad de los niños que nacen a través del método de subrogación de vientres, en donde a veces no se sabe quiénes son los padres, ya que se firman previamente acuerdos de confidencialidad de los datos? Una persona, Bettina Pancino, agrega que vio muchos casos de internación psiquiátrica por este tema de autopercepción de género en la edad de 12 y 7 años, y pone, creo, doctora, que necesitamos una legislación urgente sobre maternidad subrogada, es un hecho y la jurisprudencia ya está expresando. Otra pregunta es, que dice, que me parece que está buena, usted dice que estar en contra de penalizar a una madre que dice terminar con la vida del hijo que lleva en su vientre. ¿Qué diferencia habría con una que agreda o mate a su hijo de 1, 2 o más años? Es decir, ¿por qué una debería ser penalizada y la otra no? Bueno, te hago esas 3 preguntas, el resto pido disculpas porque estamos ajustados. En mi cuenta son 4, pero no sé, yo te conté 4 cosas. Ah, bueno, Estoy sí, tomando nota cuidadosamente están como correlacionadas, mientras me sí. decías. Bueno, el resto, si querés, estoy disponible para que se contacten conmigo para lo que sea. Bueno, respecto de la identidad y las TRA, de las técnicas de reproducción humana asistida, maldita sea la costumbre de usar acrónimos, que solamente entendemos los que los usamos. Las técnicas de reproducción humana asistida se incorporaron hace poquito en el Código Civil y Comercial, hace un par de años, 5, reguladas así como están, y incorporan junto con eso un procedimiento de acceso a la identidad, que significa que el niño y el adulto pueden acceder primero a los datos referidos al donante, los datos de salud, y eventualmente con un procedimiento judicial tienen acceso, si es que el juez lo garantice, suponemos lo va a garantizar, a incluso la identidad del donante, la identidad personal del donante, en un proceso de negociación que se hizo en el Código Civil y Comercial porque el anteproyecto lo borraba. El problema que nosotros tenemos con esto no es que no esté garantizado el acceso a la identidad, sino que lo que tenemos es que las precondiciones de ese acceso no están allanadas. Es decir, a diferencia de lo que sucede en la adopción, en donde el adoptante tiene la obligación
tratamiento discriminatorio que hay entre el austral y la adopción. El adoptante tiene la obligación de informarle al niño acerca del modo en que ingresó en la familia. En las técnicas de reproducción humana asistida, donde el problema es solamente la heteróloga, es decir, cuando hay aportantes de gametos, porque ahí hay una disociación de la identidad, hay una paternidad colaborativa, como decimos nosotros en derecho de familia, ahí es donde se plantea el problema que nosotros estamos hablando del acceso a la identidad, porque hay una disociación de la identidad genética, que es en última instancia el cuerpo, en buena medida es lo que configura el cuerpo, que el cuerpo tiene elementos epigenéticos y fenotípicos que lo modifican, y también el paso del tiempo, como es evidente. Lo cierto es que esa identidad, para ser garantizada, yo tengo que saber cómo fui concebido, porque las técnicas de reproducción humana asistida, el secreto sobre la forma es mucho más viable que en las otras formas de ingreso a la familia, como la adopción, en donde la garantía de conocer los orígenes está mucho más marcada. De modo que el otro complemento que necesitaríamos son los registros adecuados. Como no hay obligación de registro, si no hay sanción ante la falta de registros de los organismos que llevan adelante, los centros de salud que llevan adelante las técnicas de reproducción humana asistida, ambas cosas conspiran contra la efectividad del derecho. El principio de efectividad es el principio de efecto útil, es un principio del derecho internacional, que en este caso, aunque hay un mecanismo de acceso a la identidad, no estaría garantizado el principio de efecto útil. Es decir, lo que yo no tengo son las condiciones que me garantizan ese acceso a la identidad en condiciones de igualdad, con otras formas de acceso en las cuales la identidad está disociada, como la adopción, comparadas con la adopción, por ejemplo. Entonces, no es que esté mal, es que deberíamos corregirlo, es decir, deberíamos apuntalar los presupuestos faltantes para que haya acceso efectivo a la identidad en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Esto es un tema aparte, es enormemente más profundo, tiene que ver con la complejidad de la identidad humana, y creo que requeriría también que entendamos que la identidad se conforma también de manera dinámica con los afectos y las relaciones a lo largo de la vida, y que no puede reducirse a lo genético. Es decir, es un dato más complejo. Respecto a los niños trans, a mí me preocupan muchísimo los niños trans. Me preocupan no como una cuestión de estoy a favor, estoy en contra, sino como una cuestión de acompañamiento y dignidad. Es decir, ¿cómo hacemos para acompañar dignitariamente? Nosotros hicimos en la Austral, en la diplomatura de niñez que hicimos en su época en la Austral, invitamos a una especialista, una endocrinóloga que atiende en hospital público, que fue uno de los pioneros en llevar adelante el tratamiento endocrinológico a la niñez trans, y todas estas cosas las advertimos con preocupación, porque es lo que advierte el personal médico. Entonces, insisto, no se trata tanto de cuestionar el fondo, que lo podemos cuestionar y está abierto a ser cuestionado, sino de la cuestión de la dignidad humana y de su acompañamiento. Es decir, que no sea violada esa dignidad humana. Que también está en lo que aparece en la niñez trans. Y después aparece el tema de la maternidad subrogada, si hay que legalizar o no hay que legalizar. Coincido en que en este momento necesitamos legalizar, porque necesitamos ser muy claros respecto de la trata, y ver cómo hacemos con el resto para asegurarnos. Y de hecho yo había hecho un proyecto de ley, que después no sé qué pasó, se presentó o no se presentó. Y después lo último era el tema de la caramba. No lo llegué, no noté y no me entiendo mi letra. ¿Me recordás, María, la última pregunta? Sí, la última pregunta. Empieza con P. Usted dice que están en contra de penalizar a una madre que... lo de la penalización, ahora entiendo lo que anoté, penalización. No, yo no dije que estoy en contra, la cuestión es la siguiente, acá hay una cuestión que es real, es decir, depende cómo se entienda el comienzo de la persona humana. Para mí, en mi forma de entender la cuestión, y entiendo que no se ha compartido, la personalidad humana es un continuo. Es decir, mi primera instancia de existencia fue cuando fecundaron mi madre y mi padre, el ovocito que dio origen después se dividió y se siguió desarrollando hasta llegar a ser lo que soy, para bien o para mal. Pero lo cierto es que para mí es un continuo ininterrumpido. Ahora, el derecho argentino entiende y define eso que yo pienso. Es decir, lo define en la Declaración Interpretativa de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 19 del Código Civil y Comercial. Contra esta definición jurídica aparece otra legislación que dice, sí, no importa, está bien, está que es persona, pero la madre tiene 14 semanas de tiempo
14 semanas son 3 meses y medio. Tiene más de un tercio del embarazo de tiempo para decidir abortar. Bueno, a mí eso me parece que el derecho a abortar no debería existir. Sí debería despenalizarse la situación de la mujer que en situación de desesperación acude a esta situación, no debería ser penalizada sino acompañada. Eso es mi modo de ver. Una cosa es dar un derecho y otra cosa es quitar la pena a una acción, porque también existe una pena natural. Entonces, son dos cosas que son bien distintas y que deberían marcarse. Después del nacimiento ya está penalizado. No es que existe el delito de infanticidio, el delito de infanticidio no existe, existe el homicidio, agravado por el vínculo. Son dos cosas distintas. Y después está todo el tema del puerperio, que es una discusión enorme, que médicamente se reduce a los 15 días, salvo que haya psicopatías. Eso también es un tema que estudié, pero que en última instancia acá no es lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque me dijeron 2, 3 años ya no es puerperio, ¿no? Pero bueno, a disposición para clarificar si hubiera quedado alguna duda ahí. Muchas gracias, Úrsula. Isolina, no sé si querés agregar algo sobre estas preguntas. Bueno, Lo que sí, lamentablemente te tenés que ocultar porque si no, no se te escucha bien. bueno, perdón. No, gracias. No, al contrario, yo soy una atrevida por lo que voy a decir porque no soy experta en derecho de familia. Lo que digo es algo, una posición personal. Me parece muy importante lo que marcó Úrsula respecto a la importancia que tiene la determinación del inicio de la vida. Según cómo nos posicionemos frente a esa pregunta, si hay vida humana o no en un feto, entonces habrá o no un derecho, o habrá o no un deber, o habrá o no una prohibición. Yo, digamos, sé que no va a ser simpático lo que diga, pero yo estoy a favor de esta ley. Me parece que implica una ampliación de derechos porque no considero que el embrión sea una persona. La persona es una construcción, es el resultado de un proceso mucho más complejo que lo biológico, pero por supuesto que esto que digo, entiendo que no tiene, como dice Úrsula, no tiene que ser compartido. Pero claro, si yo dijera que el inicio de la vida empieza en el seno materno, obviamente que no podría sustentar eso. Yo me inclino más por la posición del derecho romano, que decía que el feto era una víscera materna. En fin, reitero, entiendo que no estén de acuerdo, pido disculpas, pero bueno, esa es mi posición personal. Por último, tener un derecho no significa estar obligados a ejercerlos. Significa que el Estado va a garantizar que aquellas mujeres que necesiten abortar por la razón que sea válida, puedan hacerlo en un contexto cuidado y no mueran desangradas por ahí. Eso creo que es el matiz, ¿no? Es decir, si hay derecho, entonces el Estado tiene que responder. Y bueno, y es así, es lo que ahora sucede. Ahora, despenalizar implica decir, bueno, no te condeno, pero tampoco te ayudo. Y muchas veces las mujeres que deciden esto, lo hacen realmente en contextos desesperantes, y muchas mueren en ese proceso. Cierro con la frase de Charly García, vieron que cumplió 70 años, decía: no se preocupen, que las minas no van a ir a abortar en masa. Perdonen que lo diga así, pero bueno, esto es polémico, acá la experta es Úrsula, tómenlo como una simple opinión personal, digamos más del orden de lo intuitivo que del orden de lo técnicamente sustentable. No, gracias por compartir la opinión. No, la idea es eso, estamos en una jornada de investigación abierta, la idea es que todos puedan expresar sus comentarios, ¿no? Así que no sé si Úrsula, ¿querés agregar algo sobre esto? O... No, creo que yo sabía que Isolina pensaba de esa manera y creo que ella sabe cómo pienso yo y lo lindo no, es lo importante que siempre que se debata con respeto, totalmente. No, sí, respeto hay seguro, pero sobre todo que uno puede escuchar la posición del otro con serenidad. Mi problema es que tengo una definición legal que es constitucional, que es la declaración interpretativa, o sea, no es solamente el dato
dato médico de cuándo empieza la vida humana, sino la definición constitucional. Y el segundo tema que yo tengo, que es la Declaración Interpretativa a los Derechos del Niño, que integra el texto de la Convención de los Derechos del Niño, es obligatoria. Y sí quiero aclarar, porque esto es una cuestión también personal mía, que yo no creo que haya que dejar solas a las madres nunca. O sea, yo cuando hablo de despenalización no hablo de dejarlas solas, sino, por eso hablé de pena natural. Y creo que el acompañamiento tiene que estar siempre. Por eso tengo también con estos súper objetores de todo, que se la dejan solas a las mujeres, me parece, no puedo acompañar esa posición. Yo creo que a la mujer que va a abortar hay que acompañarla siempre. Y por eso me parece que es todo lo contrario, o sea, mi visión es humana en el derecho, entonces en eso no puedo pensar. Sí creo que un derecho es una opción y es una narrativa jurídica, y que no habla solamente de la madre, sino que habla del ser humano y su proyección jurídica, que en este caso depende de la voluntad de otro. Y eso es lo que a mí me preocupa del tema del derecho. Con la despenalización estoy completamente de acuerdo con Isolina, de que una madre no se la puede dejar sola, no se deja sola a las mujeres. Gracias. Solamente agrego que junto con la ley del aborto se aprobó la ley del acompañamiento. Sí, pero no te la aplican juntos, porque no tienen, no sabés lo que no tienen, Isolina, no tienen aprobado las conserjerías, entonces hay lugares en donde hay conserjerías y lugares en que no, y ya vimos un montón de casos, a mí me llegaron un montón de casos, que lo tengo de mano directa, casos en los cuales las mujeres van y es aborto o aborto, no hay alternativa. No les dicen, ¿querés dar en adopción? ¿Querés que te acompañemos? ¿Querés que tener un plan que acompañe? Y eso es restringir la libertad. Ese es el caso IB contra Bolivia, y significa que una mujer que va a abortar no le dan opciones. Claro, no. Eso es lo que creo que no debe ocurrir. Tiene que existir Estamos de acuerdo. Opciones. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y lo último, digamos, que me parece por ahí interesante remarcar es la importancia de una educación sexual integral, respetuosa, seria, de calidad. Este es digamos, un desafío social que tenemos que sustentar, porque muchos de los embarazos no deseados tienen que ver con la falta de información, la falta de una cultura de respeto en la sexualidad, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo que hay que hacer enorme también para prevenir. Totalmente de acuerdo en ese punto. Si quieren, para cerrar, hago la última pregunta, y Isolina más comentario, pues ya estamos más que excedidas, pero bueno, volviendo al tema de adultos mayores y niñez, comentan que hay mucha violencia intrafamiliar con relación a los adultos mayores, y se advierte un incremento sustancial en los juicios de alimentos contra abuelos. También ese es un tema preocupante. Acá presentaron ustedes 2 grupos vulnerables, porque generalmente no permiten tampoco que las familias de acogimiento los adopten, pero se olvidan en ese momento del interés superior del niño, poniendo por sobre la convención una ley. Creo que siguen vulnerados derechos cuando los niños tienen una medida proteccional. Por lo menos eso pasa en mi provincia. No sabía quién la preguntó y no sé en qué provincia es, pero bueno, ese es como un comentario general. No sé si quieren agregar algo sobre este punto. Sí. Efectivamente, la pandemia, a ver, no, digo algo. En el mundo, entre el 4 y el 6% de la población de personas mayores son víctimas de violencia. Y de ese porcentaje, en un 80% son los victimarios, los agresores son familiares directos. Esos datos más o menos se han replicado a través de los informes de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, y también a través de los informes del programa Proteger de la Ciudad de Buenos Aires, ya que esta jurisdicción es la única, esta provincia es la única que cuenta con una ley de prevención y de erradicación y sanción de la violencia hacia las personas mayores. Es la única en todo el país. No hay todavía ley nacional, tampoco. Entonces, según los datos del informe de Proteger, ese 80% de agresores suelen ser hijos, y muchos de ellos están atravesados por problemas de adicciones. Entonces, hoy en la Argentina empobrecida, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista moral, porque esto también hay que decirlo,
La moral es una dimensión humana que corre en paralelo de la religión, al menos para mí. Uno puede ser ateo, pero ser una persona moralmente correcta, hacer el bien, ¿no? Entonces, con esta aclaración, digo, en una comunidad realmente empobrecida, desorientada en términos valorativos y en términos de ética y de moral, entonces el narcotráfico hace estragos. Es realmente un desafío. Y si bien las personas mayores, es decir, de 60 y más años, todavía no constituyen una población relevante, digamos, como consumidora de sustancias problemáticas o con consumo problemático, como se dice ahora, digamos, no consumen de manera generalizada marihuana, cocaína, pero sí consumen alcohol. Y el alcoholismo es un grave problema entre las personas mayores. Pero, más allá de que en la vejez está el problema del alcoholismo, que no está suficientemente visibilizado, y que esto los transforma a los mayores en posibles agresores, en general lo que sucede es que son víctimas, y entre estos agresores, insisto, muchos son hijos, nietos, nietas, que, bueno, tienen problemas adictivos importantes, y que entonces recurren a este abuelo o abuela que está vulnerable, que está sola, y bueno, roban, en fin, maltratan, hacen lo que sea para quedarse con ellos. Por otro lado, a las personas mayores les juegan contra la expectativa de vida, ¿no? Ellos dicen, bueno, total, yo ya viví, mejor se lo doy a esta plata. Empiezan a resignar, la cultura abandónica, empiezan a abandonar su lugar de seres humanos en el mundo, de personas. Y esto alimenta esta red de violencia. Así que eso es todo un tema. Insisto, la pandemia permitió visibilizar un poco más, pero hay que trabajar muchísimo en programas específicos, porque la violencia hacia los mayores tiene aristas diferentes a la violencia contra las mujeres en edad reproductiva, contra la niñez, la juventud, son distintas violencias. Y después el otro tema, habías dicho otra cosa, violencia y, pero ahora se me fue de la cabeza, no lo recuerdo. Yo te lo digo, el tema de alimentos, que es un tema que también nos encuentra, que es el tema del creciente reclamo de alimentos a los abuelos. Sí, a los abuelos, eso es lo clásico inclusive, ¿no? La responsabilidad subsidiaria de los abuelos con respecto a los padres. No hay que olvidar eso, es subsidiaria. No salteemos el eslabón. Los primeros responsables son los padres, las madres. Luego, si esto no prospera o no es posible o no están en condiciones, bueno, vamos a los abuelos. Bueno, pero ahí, Solina, perdóname, no para interrumpirte, sino para abonarte. Lo que a mí me preocupa en el fondo, perdóname que te haya interrumpido cuando estabas diciendo, pero lo que a mí me preocupa de eso es que hay una generación con un eslabón perdido. Sí. Es decir, ahí los abuelos se están ocupando, cuando deberían poder ocuparse de gozar de su vejez y de disfrutar los últimos años de su vida, están ocupando el lugar vacante que la generación intermedia dejó vacío. Claro, claro, muy bien, Úrsula, esa interrupción, claro, porque hay muchas razones por las cuales esa generación de progenitores, en el sentido literal del término, claudica de su función. Una razón importante es la falta de trabajo, la falta de acceso a dinero con el cual mantener a esa familia, la falta de educación básica, la falta de un compromiso ético, moral, con respecto a los hijos que han traído al mundo, ¿no es cierto? La falta de, no sé, el compromiso con la vida en general, ¿no? La responsabilidad, la cultura de la responsabilidad y del cuidado del otro, máxime si estamos hablando de una persona tan vulnerable o en posición de vulnerabilidad como alguien en la niñez. Pero a su vez también hay otra realidad quizás no tan común, y es la del pedido de alimentos entre parientes, hijos y padres que ambos son viejos. Por ejemplo, personas de 70 años que piden alimento a sus padres o madres de 90 o más años, y esto ya lo estamos viendo en tribunales, ¿no?
o bien la necesidad de alimentos de personas solas que solamente tienen sobrinos, como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco me consultaban en una jueza sobre un caso de esta naturaleza, ¿no? Una mujer profesional, oculista, que había montado todo un consultorio oftalmológico enorme, de mucha importancia, etcétera, no se casó, no tuvo hijos, nada, solamente le quedaba este sobrino. Bueno, empezó a tener deterioros cognitivos, y el sobrino de onda, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, solo por arrimar algo de ayuda, la lleva a un geriátrico. Pero la mujer no está completamente deteriorada y no quería ir ahí. Y entonces, desde el geriátrico iniciaron una acción para que la vuelvan a su casa. Pero claro, volverla a su casa implica contar con una red de contención, no sé si familiar, afectiva, que la acompañe, no solamente con alguien que le haga la comida, la limpieza, una red de afectos. Y este muchacho le dijo, pero yo hago bastante ayudándole a administrar su patrimonio. Qué piola, ¿no? Se quedó con la porción mejor, administrar su patrimonio, y el acompañamiento y los afectos y la salud, etcétera. Bueno, lamentablemente los parientes colaterales en este grado no pueden ser obligados ni condenados penalmente. Entonces aquí hay un gran desafío. Seguramente a nivel jurisprudencial esto se irá cerrando, se irá integrando, ¿no? Este vacío, pero acá hay un escenario que se va a replicar cada vez más, porque muchas de las personas adultas de nuestra generación, Úrsula, 50, más de 40, los más 50, muchas están solas, porque así lo han decidido como forma de vida. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa gente más adelante si vivimos en una sociedad no solo pobre, sino además en un estado tan zigzagueante como el que tenemos en sus políticas de asistencia real, ¿no?, hacia las personas que así lo necesiten? En fin, perdón, me extralimité un poquitito quizás en la respuesta, pero alimentos es un temazo, no solo hacia abajo, sino hacia arriba, ¿no? Y hacia los costados, hacia lo colateral. Así que bueno, esperemos que todo esto sirva para seguir pensando. Bueno, muchas gracias a ambas, la verdad es que las felicito, fueron muy claras, muy didácticas las dos. Me encantó que supieran debatir con altura como lo hicieron, estando a veces paradas en las veredas opuestas, sobre los distintos temas que se fueron planteando. También me gusta que encuentren puntos en común. Sí, me perdonás la interrupción, sí. Estamos paradas en una sola vereda en un tema, que es la dignidad humana y el acompañamiento a la persona, y estamos en el mismo lugar. Totalmente, bueno, y eso se reflejó en el debate, así que las felicito. Además, perdón, voy a decir algo que suena quizá un poco irrespetuoso, pero son palabras de mi maestro, que es Yuro Caldani. Él siempre nos pregunta, ¿habló usted con Dios? ¿Habló usted con Dios como para tener la verdad absoluta? Miren, yo honestamente no la tengo, es un enfoque, en fin, una perspectiva para seguir conversando. Entonces, eso es lo que nos permite seguir este diálogo con Úrsula, además del cariño enorme que nos tenemos, porque sé que es mutuo. No, muchísimas gracias. No, realmente, son un ejemplo. Bueno, ahora sí, no queda más que agradecer a ustedes, agradecer a las personas que están del otro lado también escuchándolas. Y bueno, y damos ya por finalizada esta tercera jornada de investigación sobre desarrollo humano y vulnerabilidad. En este año nos convocó los derechos vulnerados en las extremas de la vida. También los vamos a invitar seguramente a futuros encuentros que se vayan realizando desde el instituto. Bueno, nada, gracias a ambas. Gracias a vos y a todos. No, por favor, ya está. Uh-huh.